¿Cómo es posible que el corazón del uranio africano viva en tinieblas, mientras París brillaba con su riqueza? Níger, uno de los países con mayores reservas de uranio en el mundo, lleva décadas sumido en la oscuridad. A pesar de esta riqueza natural, su gente ha vivido entre apagones, lámparas de queroseno y noches interminables, sin acceso a la electricidad que otros disfrutan como un derecho básico. Mientras tanto, Francia extraía toneladas de uranio de Níger y lo enviaba a Europa para alimentar sus centrales nucleares. Ese uranio encendía los monumentos de París, hacía funcionar las fábricas francesas y mantenía cálidas las casas europeas. Pero en Níger, los pueblos que dormían sobre montañas de energía seguían en penumbra, condenados a la pobreza por el mismo recurso que hacía rica a Francia. La llegada reciente de Rusia a Níger ha sacudido este destino impuesto. Moscú no solo promete ayudar a extraer uranio, su plan es construir la primera central nuclear de África Occidental para que por fin Níger pueda iluminar sus propias ciudades y dejar atrás la dependencia. Es un giro inesperado que desafía décadas de explotación extranjera y plantea la posibilidad de que el Sahel controle, por primera vez, su propia energía. Si Níger no logra romper el ciclo y sigue dependiendo de intereses ajenos, la pobreza y la marginación continuarán. Pero si logra aprovechar su uranio para sí mismo, podría transformar su futuro y convertirse en un faro para toda África. Para entender cómo llegó Níger a este punto crítico, debemos mirar atrás y descubrir la historia de explotación francesa y el papel que jugó en mantener al país en la penumbra. Durante décadas, la ayuda de Francia tenía doble cara. Aparentaba dar, pero solo se llevaba. En los años 70, Níger y Francia firmaron contratos desiguales. Las grandes empresas francesas extraían el uranio del subsuelo nigerino casi gratis, con condiciones que beneficiaban solo a París. Era un saqueo disfrazado de cooperación. Con ese uranio, Francia alimentó más del 70% de su matriz nuclear. Encendió las luces de París, vendió energía a toda Europa y construyó su riqueza. Las centrales nucleares francesas funcionaban porque Níger entregaba su tesoro sin recibir prácticamente nada a cambio. Mientras tanto, en Níger, las aldeas quedaban en la oscuridad. Las familias cocinaban con leña y los niños estudiaban bajo la tenue luz de velas o lámparas de queroseno. El contraste era brutal. El país que daba luz a Europa vivía sumido en la sombra. Francia hablaba de ayuda, de solidaridad, de desarrollo. Pero la realidad era otra, un discurso que ocultaba el saqueo y la explotación. La supuesta ayuda era solo una cortina de humo tras la que se escondía el verdadero rostro del colonialismo moderno. El precio de esta dependencia fue enorme. Níger, poseedor de uno de los recursos más valiosos del planeta, se mantuvo como uno de los países más pobres y dependientes del mundo. Francia aparecía como aliada, pero solo perpetuaba la pobreza y la humillación. Hoy, la imagen de Francia como benefactora queda al desnudo. El pueblo africano corre el riesgo de seguir atrapado bajo falsas promesas, si no se rompe ese ciclo. Pero tras años de explotación y humillación, Níger decidió romper las cadenas y expulsó a Francia. En ese vacío de poder, apareció un nuevo actor dispuesto a cambiarlo todo: Rusia. Rusia no llegó con discursos vacíos, sino con promesas concretas: traer luz, armas y soberanía a Níger. La delegación rusa apareció en Niamey no solo como visitante, sino como socio dispuesto a transformar el destino del país. La primera promesa: construir una planta nuclear, capaz de abastecer de electricidad constante a una nación que durante décadas vivió en la oscuridad, mientras su uranio iluminaba las calles de París y Lyon. Rusia fue más allá. Promete sistemas de distribución eléctrica para llevar esa energía a cada aldea y ciudad, y la creación de fábricas de armas para que Níger pueda defenderse por sí mismo frente a amenazas como el terrorismo. No es solo energía, es independencia militar y económica, algo que Francia nunca permitió. Para asegurar que este acuerdo no repita los errores del pasado, se estableció una comisión bilateral. Esta mesa de trabajo busca transparencia, supervisión conjunta y desarrollo económico real, no solo extracción de recursos. Moscú asegura que cada contrato será claro, justo y beneficioso para ambos países.
En materia de seguridad, el mensaje fue contundente. Apoyo militar continuo y defensa frente a cualquier amenaza externa o interna. Con Rusia, Níger dejaría de depender de ejércitos extranjeros que actuaban más para proteger sus intereses que los del pueblo nigerino. Pero la promesa más poderosa fue la del respeto y la dignidad. Rusia ofrece trato igualitario, un contraste radical con la historia colonial de Francia, donde la retórica de ayuda ocultaba la explotación y el saqueo sistemático. Todo esto ha encendido las alarmas en Occidente. Europa, y sobre todo Francia, ven en esta alianza no solo una amenaza a su influencia política y militar, sino también un golpe directo a su seguridad energética. Por primera vez, el uranio del Sahel podría dejar de alimentar las centrales europeas para encender la vida en África. Níger está apostando su futuro a un nuevo socio. Si Rusia cumple, el país podría romper por fin el ciclo de dependencia y miseria. Pero si falla, corre el riesgo de caer en una nueva forma de dominación, solo con diferente bandera. Pero, ¿qué significa realmente esta ruptura de alianzas para Níger, para Francia y para el resto del mundo? Analicemos juntos las posibles consecuencias de este giro histórico. El mismo uranio que iluminó París será ahora el motor de la independencia africana. Esta no es solo una victoria energética para Níger, sino el comienzo de un renacimiento para todo el Sahel. Por primera vez, Níger tiene la oportunidad real de electrificar todo su territorio. Las ciudades y pueblos dejarán de vivir en la oscuridad. Industrias, hospitales y escuelas podrán funcionar con energía estable. Con ello, crece la autonomía y la capacidad de decidir su propio futuro. Pero mientras Níger se prepara para encender la luz en cada hogar, Francia enfrenta una tormenta. Sin el uranio barato del Sahel, sus plantas nucleares están en riesgo de cerrar. Esto significa una posible subida de precios energéticos, más desempleo y un profundo malestar social entre millones de franceses que ya sienten el peso de la inflación. Europa observa con miedo. Al perder a Níger como proveedor seguro, el continente se expone a la volatilidad de los mercados y a la competencia geopolítica. El temor al avance ruso sobre los recursos africanos aumenta la sensación de incertidumbre en Bruselas y en muchas capitales europeas. El tablero global cambia. Por primera vez, el Sahel deja de ser un simple peón y se convierte en un actor central de la geopolítica mundial. Decidir sobre su propio uranio es también una declaración de independencia ante Occidente. Este cambio rompe la narrativa colonial que durante décadas describió a África solo como fuente de materias primas. Hoy, Níger y sus vecinos demuestran que pueden ser creadores de su destino, capaces de transformar su riqueza natural en desarrollo y dignidad. Claro, este giro tiene riesgos enormes. Francia y Europa se enfrentan a la amenaza de recesión y a la pérdida de poder mundial. Para África, el desafío será defender sus nuevos logros frente a quienes no aceptan perder privilegios. Ganar respeto en el mundo puede atraer también poderosos enemigos. Pero más allá de la lucha entre potencias, la pregunta que queda es, ¿qué lecciones deben sacar los ciudadanos comunes? ¿Y qué pasos concretos pueden dar los países africanos para que esta victoria sea duradera y justa para todos? En el siguiente segmento, exploraremos las enseñanzas que deja esta revolución energética y cómo los africanos pueden convertir este momento de cambio en un avance real para sus sociedades. La verdadera independencia no se logra solo expulsando al viejo amo, sino aprendiendo a negociar en igualdad. Recuperar el control de los recursos es un primer paso, pero sin instituciones fuertes y contratos transparentes, todo puede repetirse. La historia africana está llena de promesas rotas y riquezas robadas, precisamente porque las reglas del juego nunca estuvieron claras ni fueron supervisadas por su propia gente. Níger y el Sahel enfrentan ahora una encrucijada. Es fácil reemplazar un explotador extranjero por otro si no hay vigilancia ciudadana e información pública sobre cada acuerdo. Solo una sociedad informada y activa puede asegurarse de que la riqueza del uranio llegue a las escuelas, hospitales y hogares africanos, y no a cuentas ocultas en el extranjero. Francia demostró que la explotación puede vestirse de ayuda. Rusia promete respeto, pero las palabras no iluminan casas sin acciones firmes. Por eso,
Invertir en educación y tecnología es urgente. Formar ingenieros, científicos y técnicos que sean capaces de administrar la energía nuclear con responsabilidad y visión a largo plazo. Sin personas preparadas, el sueño de la soberanía energética podría terminar en fiasco o dependencia técnica. Ningún país puede caminar solo. La cooperación regional entre naciones del Sahel es vital para evitar el aislamiento y negociar en bloque frente a potencias externas. Juntos, los países africanos pueden imponer condiciones, compartir experiencias y protegerse mutuamente contra nuevos ciclos de explotación. El ejemplo de Níger puede ser una chispa. Si su apuesta por el control real de sus recursos y la inversión en su propio pueblo funciona, inspirará a otros países a reclamar su riqueza y a construir alianzas genuinas. Pero si falla, puede caer en los mismos errores que lo encadenaron durante décadas. En definitiva, están en juego mucho más que kilovatios o contratos. Es la dignidad de África, su derecho a decidir y a aprender de la historia. Sin instituciones sólidas y una ciudadanía vigilante, Níger podría simplemente cambiar de amo. Pero si logra aprender, podría liderar una transformación que resuene en todo el continente. Ahora, con la historia sobre la mesa, la pregunta final es: ¿está África lista para escribir su propio destino o seguirá siendo espectadora de su propia riqueza? El día que África recupere su riqueza, el mundo entero sentirá su poder. Hoy, lo que ocurre en Níger no es solo un cambio de socios, es una revolución que resuena en todo el continente. Por primera vez en su historia, el uranio del Sahel no será solo una exportación más, sino la fuente de energía que iluminará hogares africanos y devolverá dignidad a su pueblo. Durante décadas, Francia se vistió de benefactora mientras dejaba a Níger en la oscuridad. Tomaba la riqueza de la tierra y ofrecía promesas vacías, ocultando el verdadero imperialismo tras discursos de ayuda y desarrollo. Ahora, el acuerdo con Rusia destapa esa verdad y abre la puerta a una independencia real. La oportunidad que se presenta hoy es única. África puede romper el ciclo de siglos de explotación y miseria. Si se desaprovecha, sería renunciar a su propio futuro, aceptar vivir siempre bajo la sombra de otros. Pero si se defiende la soberanía, si se apuesta por la verdad histórica, todo el continente puede ser dueño de su destino. La dignidad perdida puede recuperarse. La energía robada puede alimentar por fin a quienes la producen. África tiene en sus manos el control de sus recursos, su energía, su protección y su voz en el mundo. El equilibrio de poder está cambiando, y ya nadie podrá ignorar la voluntad de un continente que decide alzarse. No se trata solo de Níger, es un mensaje para toda África, y para quienes, desde fuera, intentarán seguir controlando su destino. La historia exige justicia, y ya no se puede silenciar la verdad.